Cordial saludo para la docente María Vivas, para todos mis compañeros. De acuerdo a la unidad 1, primero me presento, mi nombre es Diego Andrés Avellaneda Vargas, soy sacerdote. He querido para esta unidad 1 sobre currículo y evaluación, la unidad 1 fundamentos curriculares, presentarlo de esta manera, mediante unas diapositivas y un video pregrabado donde explico pues algunas pautas que la docente María nos ha dado para este primer punto que vamos a trabajar para esta unidad número 1. Entonces, pues iniciamos frente a los fundamentos curriculares de acuerdo a las lecturas que ella nos ha enviado al correo: Agenda de los Sabios o Misión de los Sabios, la teología de los signos de los tiempos latinoamericanos y la presentación del currículum en estas diapositivas que ella nos ha enviado y que ya todos nosotros la conocemos. Entonces, partimos a hablar de una realidad global frente a los problemas que la sociedad hoy nos presenta. Y al hacer un análisis y partiendo de lo expuesto en el libro de la teología de los signos de los tiempos, nos invitaba como a hacer un análisis de la realidad que nosotros estamos viviendo, de las diferentes problemáticas que nosotros nos encontramos. Entonces, partamos del tema religioso-cultural, que en el fondo este tema va a estar relacionado. Lo religioso con lo cultural siempre van a estar de la mano. Y entonces, frente a esto, nosotros hoy he encontrado como 3 problemáticas que nosotros nos encontramos actualmente. Primera de ellas es la falta de credibilidad. Una de las realidades que nosotros a nivel religioso vemos es que ya no creen en nosotros, ya no se cree en la religión, ya no se cree tanto en las diferentes religiones debido a los escándalos que se han manifestado, que se han presentado a lo largo del tiempo. Entonces son 2 cosas que hoy nosotros como que debemos prestarle mucho cuidado a eso, porque ya no se tiene una fe tan firme, ya no se tiene una creencia tan firme en la parte religiosa, y eso ha hecho que se afecte la parte cultural. Ya nosotros no creemos que lo cultural es fundamental para formar sociedad, ya no se cree en la parte cultural pues para crecer en ese aspecto. Y obviamente también por los escándalos. Por ejemplo, hemos últimamente en Colombia escuchado de muchos escándalos en las entidades deportivas, por ejemplo, de violaciones, de abusos. Entonces, todo eso ha hecho que frente a lo cultural, frente a lo religioso, se vaya perdiendo esos aspectos. Y eso pues lleva a una persecución también, he querido denominarlo una persecución religiosa, pero también se puede ver de una persecución cultural. Y la persecución cultural se ha llevado al olvido de la cultura. Ya olvidamos la cultura, ya olvidamos todos esos aspectos. Y entonces es cuando decimos y hablamos que los cambios de la religión y en la práctica religiosa en un mundo secularizado como el nuestro, tenemos y vamos a ver los cambios culturales, como yo les decía hace un momento. En nuestro mundo se inicia a ver ese cambio. Lo religioso se transforma en ese cambio cultural. Cultura y religión son 2 componentes de la cultura que están íntimamente relacionados. Los cambios culturales siempre van a afectar toda la parte religiosa. Siempre nos van a afectar. Y yo creo que ya por este tiempo que nos vamos acercando un poco a la Semana Santa, vemos muy relacionado eso, lo cultural con lo religioso. Entonces, por ejemplo, en los diferentes pueblos o en el lugar donde yo me encuentro, en Pisba, lo cultural marca mucho. Acá hay algo muy, muy interesante y lo comparto con ustedes. El miércoles santo y el jueves santo, muchas personas, el miércoles en la tarde y el jueves en la mañana, muchas familias se reúnen en las casas a jugar juegos de mesa. Por ejemplo, dominó, por ejemplo, parque, tantas cosas. Y entonces eso lo enfocan mucho a la época de Jesús, en que los soldados echaron a suerte la túnica de Jesús, echaron a suerte varias cosas, entonces lo remontan a ese momento. Y entonces ver cómo lo religioso va influenciando en ese aspecto cultural de las comunidades. Y acá, y como les digo y les comparto, acá lo vemos muy marcado frente a ese aspecto. Entonces, para decir que lo religioso y lo cultural van de la mano, y si alguno cambia, va a afectar lo otro. Vamos a ver en segundo momento el tema político y ético, que es un tema también que marca mucho las realidades de Colombia, marca mucho las realidades de nuestro contexto, de la realidad en la cual nosotros vivimos. ¿Y es por qué? Porque la relación entre ética y política ha sido siempre un tema fundamental
en la razón. Siempre ha sido un tema fundamental. ¿Por qué? Porque ambas, a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel psicológico y pues de su propia identidad, tienden a algo fundamental y es a la construcción del bien. Por eso la política y la ética van relacionadas siempre a la construcción del bien común. Y entonces, frente a esto vamos a encontrarnos unas problemáticas que son pues un poco difíciles de enfrentar. Por ejemplo, la corrupción. En Colombia nosotros vemos corrupción a nivel regional, entre alcaldes, siempre vamos a encontrar corrupción. Esa corrupción lleva, y que nosotros la vemos muy marcado, personalmente se ve muy marcado también, en conflicto, en guerras, en grupos armados, la muerte de personas inocentes por causa de la corrupción, por causa de una política que se ha enfrentado un poco mal. Y esto lleva a que se siga incrementando la pobreza. Entonces, a nivel ético, a nivel político se va destruyendo. Acá podemos ver más problemas, por ejemplo, violaciones, por ejemplo, abusos. Bueno, tantas cosas, tanta problemática que viene partiendo de la corrupción, partiendo de un desarrollo político. Acá también les comparto un poco de mi realidad en la cual yo estoy viviendo. Políticamente es muy difícil de enfrentarlo. Dos hermanos, por ejemplo, de la misma familia, hermanos de sangre, en este momento no se hablan porque cada uno es de un partido político diferente. Entonces, se cambió lo político a una politiquería. Entonces, esa es una realidad que se tiene que enfrentar desde la ética, desde los valores, desde el respeto, desde el perdón, tantos enfoques. Por ejemplo, viendo un poco la lectura de la teología de los signos de los tiempos, es llevarlos a, por ejemplo, frente a esas realidades, cómo acompañar esas realidades, cómo ver esas situaciones difíciles desde la experiencia de Dios, de un Dios que camina con nosotros y cómo Dios va ayudando en nuestro camino y nos va fortaleciendo para solucionar esas realidades frente a lo político desde la ética. Bueno, seguimos con problemáticas que nosotros nos vamos a encontrar a nivel global y a nivel regional, que es muy fuerte como lo económico y social. Entonces acá, ya frente a esto vamos a hablar de la pobreza, uno de los temas que siempre nos van a caracterizar. En ese libro de la Agenda de los Sabios o Misión de los Sabios, nos enfocan esto, la pobreza, la crisis financiera, la desigualdad y lo ambiental, que son temas que hoy en Colombia están siendo muy marcados, especialmente en este último tiempo, ese tema de lo ambiental y cómo se persigue esa realidad. Pero esto parte ¿por qué? Por un abandono a las familias de clase media y clase baja. Entonces ya políticamente ya no se preocupa por las clases por las familias de clase media, clase baja, sino ya se incrementan ¿qué? Ya eso lleva a un incremento en la violencia, eso ha llevado también, por ejemplo, la crisis financiera, la desigualdad, la pobreza, lo ambiental, ha llevado problemas en la salud mental, que es hoy uno de los temas que a nivel social está afectando mucho. Por ejemplo, en la pandemia afectó mucho a muchas personas frente a la salud mental. Y por eso, dentro de políticas que se presentan, ese tema es fundamental, el acompañamiento a personas en la salud mental, en el cuidado de las comunidades. Y especialmente esta salud mental se ve relacionada mucho con los jóvenes hoy. Entonces, por eso nosotros vamos a ver temas de suicidio, temas de drogadicciones. ¿Por qué? Porque la salud mental se va afectando, que van a buscar una salida, y la principal salida pues siempre va a ser tal vez las drogas, tal vez realidades que son muy complicadas de enfrentar. Otras cosas, por ejemplo, las migraciones externas e internas, mendicidad indígena por el desplazamiento, la brecha que existe con la relación entre la atención a la primera infancia versus a la atención y transición de la juventud. Todo eso va afectando y son problemas que se van a presentar tanto económico como social, porque económicamente no se presta, o sea, tras saber la crisis financiera en un país como Colombia, son realidades que pasan a un segundo plano, no le dan importancia, y tal vez pues es una realidad que se ve en Colombia. Se le ha dado más importancia a la guerra, se ha dado más importancia a otras cosas que no a lo fundamental, y en este caso es la salud mental, por ejemplo, de las personas, y entonces lleva a incremento de la violencia. Bueno, otras realidades que se van afectando frente a esas problemáticas que nosotros estamos encontrando en la sociedad. Y pasamos a un punto fundamental, como es problemas en la sociedad a nivel educacional, en la educación, ¿cómo se ve? Entonces, hoy nosotros vemos uno de los primeros problemas, y es que no hay una cobertura a la educación. Tal vez esa cobertura o abrirse a la educación ya no se ha querido, y entonces la educación pasó a ser de clases sociales. Por ejemplo, retomando un poco esa mentalidad de Marx,
Marx nos hablaba de una educación de las clases sociales. Los obreros, los hijos de los obreros son los que no tienen la posibilidad de la educación. En cambio, el proletariado, aquellos que tienen un nivel económico, un nivel social, son los que tienen esa posibilidad. Entonces, miren que la cobertura de la educación se ha ido cerrando. ¿Y esto qué? Aquí tenemos en Colombia, en nuestras instituciones, una calidad educativa que es muy baja. No se presta, no hay un acompañamiento en esa educación para que se fortalezca. ¿Y esto debido a qué? A que hay problemas de gestión dentro del sistema educativo. Y cuando hay problemas en el sistema educativo, vamos a hablar primero de la falta de formación de los profesores. Entonces, los profesores llegaron a un punto en que ya no se quieren formar y entonces ya se conforman con lo que tienen y es difícil como continuar esa educación, es difícil como esa enseñanza a los demás. Y una de las tareas que se tiene, por ejemplo, desde Freud, que lo presentaba Sigmund Freud, es continuar en ese proceso de la educación, continuar en ese proceso autoformativo para poder transmitir a los demás esa enseñanza. Y otra cosa que es, yo creo que uno de los problemas grandes de la sociedad y frente a la educación es que la falta de recursos e inversiones en las estructuras para la educación. Tristemente, y lo hablo de manera personal, tristemente nosotros tenemos que enfrentar realidades donde hay escuelas, por ejemplo en el lugar donde yo estoy en este momento, hay una escuela que toca 8 horas a caballo. Y es una escuela donde hay bastantes niños, pero no tienen acceso a internet, ni siquiera señal. Entonces, no se invierte en la educación. Por ejemplo, hay comunidades donde las escuelas todavía tienen el piso en tierra, no tienen un lugar adecuado para la educación. Entonces, como que eso lo hemos llevado a una problemática que no se fortalece esa educación. Entonces, no hay un ambiente adecuado para crecer en esa parte educativa. Y esto lleva pues a que se viva una exclusión de los más vulnerables, a que no se le dé cuidado a eso, a que no se acompañe. Entonces, frente a eso, esas son las problemáticas partiendo en las lecturas de lo que yo tal vez encontré. Y esto pues vamos a llevarlo a algo fundamental y es ver 4 criterios para la elaboración de un currículo. ¿Cómo vamos a elaborar ese currículo? Entonces, primero, yo creo que tenemos que conocer la realidad. Para elaborar el currículum, en la definición de las diapositivas sobre el currículum nos decía que el currículum nos ayuda a ver el camino el cual nosotros debemos seguir para llegar. Entonces ya tenemos que ver qué se quiere enseñar, para qué se quiere enseñar, después vamos a evaluar. Entonces, para iniciar tenemos que conocer la realidad. Conocer la realidad frente a lo político, frente a lo cultural, frente a lo religioso, frente a lo ético, frente a lo económico. Conocer esa realidad que estamos viviendo. Después de conocer esa realidad, el currículum se tiene que buscar que sea incluyente. No se puede que sea exclusivo solamente para unas personas, sino a todos tenemos que vincularlos en ese proceso. Para tercero, crear modelos etnoeducativos, modelos educativos reflexivos, modelos educativos con enfoque de ruralidad. Es decir, crear modelos en el currículum, los cuales sean accesibles a todas las comunidades, que nosotros podamos llegar a apoyar diferentes realidades que nosotros nos vamos encontrando a nivel regional, a nivel global, realidades las cuales desde la educación, desde lo político, desde lo religioso, de las diferentes formas, poder fortalecer. Y por último, poder nosotros llegar a un proceso de evaluación y así lograr, pues, a ver qué es lo que nosotros hemos logrado a través de un tiempo determinado. Por ejemplo, hemos conocido la realidad, buscamos que el currículum sea incluyente, buscamos modelos educativos que nos ayuden a fortalecer esas debilidades que se presentan. Entonces, en 3 meses, ¿cómo va esa aplicación del currículum? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Cómo vamos evaluando ese proceso que llevamos? Entonces, he querido tomar estos 4 puntos que nos ayudan a resolver un poco la problemática que nosotros nos hemos encontrado. Y termino con esta frase: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Entonces, la tarea, ¿cuál es? Transformar las realidades que estamos viviendo. Lo hacemos mediante, ¿cómo? Mediante una educación que parte del conocimiento de la realidad y una educación que fortalece la vida de los demás. Agradezco a todos su atención prestada. Espero que esta presentación les ayude y nos ayude a todos a conocer un poco las realidades y cómo desde el currículo y evaluación nosotros las podemos abordar. Muchas gracias.